Estimados alumnos, ahora vamos a dedicarnos a explorar un nuevo capítulo que tiene mucha relación con el tema tan mentado de los alimentos transgénicos y tiene que ver con el metabolismo de los ácidos nucleicos. Este esquema de taxonomía ya es conocido por ustedes en la anterior clase. ¿Qué es lo que ocurre? Pensemos que todo lo que vemos en la naturaleza viva, todos tienen una estructura genética, todos tienen un DNA, en todo. Entonces, absolutamente todo es el DNA que al fin de cuentas vamos a comer con los alimentos y llega hasta el hombre. En realidad estamos comiendo toda clase de DNA que están en todos los alimentos. Si pensamos en algo importante de que todo esto es energía, ¿se acuerdan ustedes lo que han estudiado? Que la energía no se crea, no se destruye. La energía se transforma. Entonces, todo esto que estamos viendo aquí se transforma de diferentes maneras. De tal suerte que en millones de años, pensemos, muchos seres vivientes han muerto. Y cuando han muerto han dejado en libertad sus moléculas. Pero ahora no solamente hablamos de moléculas, sino que también hablamos de átomos. Entonces, piensen, un mamut ha muerto, o todos los prehistóricos han muerto, y han dejado, por ejemplo, sodio por un lado, potasio por otro lado, carbono por otro lado, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Entonces todo esto se ha recambiado. Por eso es que no es nada raro de que nosotros tengamos, por ejemplo, el sodio de un mamut. No es nada raro que tengamos nosotros potasio de un pez cualquiera o de los alimentos vegetales. ¿Por qué? Porque todo se va a transformar y esto no va a cambiar la historia del mundo y de pronto el hombre va a tener todos los átomos de todos los animales, los que nos han precedido en la historia, y también podemos tener ahí átomos de las bacterias. Entonces todo se va a transformar. Estamos a un punto muy importante de la medicina porque ahora hablamos de la medicina molecular, pero molecular. Poco a poco ya estamos hablando de la medicina atómica. Entonces miren, los átomos de diferentes moléculas ahora están en el hombre y en los nuevos animales donde siempre nos estamos o se están transformando. Muy bien. Ustedes eligen qué es lo que quisieran ser, de acuerdo a lo que están comiendo. Nosotros somos transgénicos. ¿Por qué somos transgénicos? ¿Qué quiere decir eso?
quiere decir que nosotros somos la combinación del DNA de un espermatozoide y el DNA de los óvulos. Entonces aquí se han combinado las moléculas del DNA. Eso se llama transgénico. De tal suerte que somos transgénicos. Y todo el tiempo se están recambiando las moléculas en forma transgénica. Ustedes ya han escuchado desde primaria, desde su casa, han escuchado aquello de las abejitas, que en sus patitas llevan polen. ¿Qué tiene el polen? El polen tiene DNA. ¿Qué significa el polen? Pues significan los espermatozoides. Y van a llevar de planta en planta para hacer nuevas plantas, y todas las plantas son pues transgénicas. Y eso se debe a las abejas, se debe a muchos insectos, hormigas, también tenemos mosquitos y también tenemos los murciélagos. Pero hay mucho más en todo lo que podemos llamar insectos. De tal suerte que el mundo entero viviente es transgénico. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es ahora que nosotros comemos DNA. ¿En qué comemos DNA? Comemos en todo lo que son núcleos. Todos los alimentos que tienen núcleo. Pueden decir núcleo de zanahoria, núcleo de colágeno, de cualquier célula, en carnes, en huevo, en granos, todos tienen DNA. Y no solamente DNA, sino también, ya saben, tenemos el RNA. Ese material genético, entonces vamos a comer y va a ingresar al estómago. De tal suerte que tenemos toda clase de componentes genéticos. Entre todo esto está pues aquello que se llama los alimentos famosos, odiados para muchos, los transgénicos. Y vamos a ver la forma de educar a muchos que piensan que los alimentos transgénicos, mire, estamos comiendo transgénicos todo el tiempo. Y los transgénicos muchas veces piensan de que si es por plantas les va a hacer daño a los genes nuestros y que le van a producir enfermedades. Entonces, eso no es absolutamente nada cierto. Y vamos a ir argumentando a continuación de la clase que tenemos ahora. Entonces, el DNA ingresa hasta el estómago. Entonces, el DNA tiene esta estructura que es una estructura que se ' antiparalela. Dependiendo de los carbonos donde vayan a ver, tenemos que uno va a ir de 5' a 3' y otro aquí del otro lado de 5' a 3'. A eso se llaman cadenas antiparalelas. Y miren lo interesante de todo esto, es que todos los genes de todo lo que hemos observado están hechos pues solamente con 4 bases. Si contamos el RNA también diríamos 5 bases. Pero veremos nada más el DNA. Esta molécula que vemos aquí corresponde a una adenina que se relaciona con una timina. Siempre una molécula grande con una pequeñita. Luego aquí tenemos una guanina y se asocia con una citosina. Aquí otra vez una adenina, timina, y aquí la guanina con la citosina. Y eso no va a cambiar nunca. Así estamos estructurados genéticamente. Miren, todo lo que hemos comido. Estas bases nitrogenadas están relacionadas con estas moléculas que se llama ribosa,
deoxirribosa, y tenemos aquí el fosfato que muchas veces ya escribí solamente con una P. Eso es lo que hemos comido. Ahora, hemos destacado la función del estómago, la sagrada función del estómago, que todo desnaturaliza, precipita y coagula. Tampoco se salva aquí el DNA que hemos comido. Entonces, el gran ácido, el ácido clorhídrico. Entonces, el ácido clorhídrico, ¿qué hace frente a todo el DNA que hemos comido? Lo que hace el DNA es quitar las bases grandes, o sea, esto que llamamos purinas. Las pequeñitas, las pirimidinas. Lo que hace al desnaturalizar resulta en el desenrollamiento de las moléculas del DNA. Entonces aquí están desenrolladas, una hebra por un lado y otra hebra por otro lado. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Bien, aquí lo que ha sucedido, además de esto, es que se han eliminado las bases purínicas. Entonces, aquí tenemos la eliminación de las purinas. Voy a escribir nada más de este modo. En este caso, la adenina. O también puede ser la guanina. Bien, lo que ha hecho el ácido clorhídrico es la despurinización, de tal suerte que al sacar muchas purinas, y no siempre todas, algunas, entonces esto ahora va a tener otro nombre. Este nombre va a ser ácido apurínico. ¿En qué ha quedado todo el DNA que hemos comido? ¿En qué han quedado los famosos alimentos transgénicos que hemos comido? Miren, se han desnaturalizado y ahora tenemos ahí algo completamente diferente. Ya no nos interesa de dónde vino el DNA, porque comemos en todos los alimentos DNA de carnes, de huevos, comemos de verduras, de legumbres, en fin, inclusive comida contaminada, DNA de bacterias, DNA de virus. ¿En qué ha quedado todo aquello? Se ha destruido. Este es uno de los argumentos muy importantes para ustedes al momento en que tienen que explicar a otras personas de que no le tienen que tener miedo al DNA de ninguna especie. Porque dicen que si comemos DNA de hormiga, vamos a tener enfermedades genéticas y vamos a pensar como hormigas. Y si comemos transgénicos, como la soya transgénica, van a empezar a tener caras y cabezas de soya. ¿Quién tiene cara de bacteria? ¿Quién tiene cara de gusano? ¿Quién tiene todo ese tipo de alteraciones? Nadie. ¿Por qué? Porque el estómago ha hecho ese milagro de desnaturalizar el DNA. Muy bien. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Después de todo esto, miren, todo va a ir hasta el intestino delgado. ¿Qué va a pasar en el intestino delgado? En el intestino delgado, lo que va a ocurrir es ahora más alteraciones de las que vemos en este momento. El páncreas segrega una serie de enzimas que en conjunto vamos a decir que se llaman nucleasas.
Si trabaja sobre el DNA, se le van a llamar DNA asas. Si trabajan sobre el RNA, se llamarán RNA asas. Después veremos más metabolismos. Han ingresado las moléculas de esta manera, ¿sí? Y al final, las DNAsas van a empezar a hidrolizar todos estos componentes, sea DNA o RNA, de tal suerte que esto va a quedar cada vez más pequeño. Es la digestión. La digestión entonces va a tener como resultado final estas moléculas solamente. Esto es lo que llamamos un deoxirribonucleico. Entonces tenemos solamente la base nitrogenada, tenemos la ribosa y tenemos el fosfato. Este es el ácido nucleico que corresponde al de la adenina. O vamos a tener a la guanina. Entonces tenemos las bases purínicas, adenina y guanina. Esto no va a ser todo. ¿Qué es lo que va a ocurrir después? Entonces, sobre estas moléculas vamos a tener componentes cada vez menores. Aquí tenemos esta importante, que es la fosfatasa alcalina. ¿Qué es lo que hace la fosfatasa alcalina? Separa el fosfato. De otro modo, es muy importante entender también que desde el punto de vista de nutrición, el DNA es una buena fuente de fosfato para nuestra nutrición. Luego, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es romper estos enlaces y lo que vamos a tener ahora es moléculas de ribosa libres. Entonces tenemos el carbohidrato de los dos. Y al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener ahora a disposición las bases libres. Estas bases libres. La ribosa libre. Fosfato libre. Y es así ahora en que todas estas moléculas ya no pueden ser más pequeñas, entonces todas van a tener un proceso final, absorción. La absorción intestinal. El intestino no absorbe moléculas grandes. Entonces es imprescindible la digestión o la hidrólisis del DNA. Nuevamente les digo, aunque coman los famosos alimentos transgénicos, ¿en qué han quedado? Entonces ya no se reconoce. Esto pudo haber venido de moléculas de músculo. ¿Qué músculo? Puede ser desde músculo de vacas, puede ser músculo de conejos, puede ser músculo de pescados, de mariscos. Entonces ya no interesa de dónde vino estos componentes, porque ya están destruidos. De alguna manera esto ya no tiene pedigrí ni el alimento más caro o lo que pueden decir alimento más sano. Entonces miren, esta es
la capacidad que tiene nuestro intestino de digerir. Esto es lo que se llama digestión. Ya les dije de que anteriormente digestión no era aquello que les producía problemas de retraso en lo que dicen asimilación, porque ahora en el intestino tienen mucho tiempo. Dependiendo de los intestinos, tienen 3 a 4 horas para digerirse todo el tiempo del mundo. Muy bien. Del intestino, cuando se absorbe, ahora estas moléculas van a pasar al hígado. ¿Qué función va a tener el hígado? El hígado tiene una función de degradación. Entonces, en el intestino vamos a tener les voy a colocar ahora, así nomás, la ribosa y el fosfato. Esta es la adenina. Por otro lado, podemos tener esta molécula que ya la hemos visto, la guanina. Muy bien, tenemos los ácidos nucleicos. El hígado tiene un sistema enzimático muy importante, y ese sistema enzimático, ¿qué es lo que va a hacer? En los dos casos, primero va a eliminar el fosfato, fosfatasa alcalina. Luego tenemos a la ribosa. Vamos a eliminar la ribosa. Aquí lo mismo, vamos a eliminar primero el fosfato y después vamos a eliminar la ribosa. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando entonces de ácidos nucleicos del mismo organismo o del mismo hígado. Ahí podemos poner del organismo. ¿Sí? Porque ya dijimos que cuando ingresan del intestino, ingresan libres. De tal suerte que se vuelve todo aquello un pool solamente de la adenina libre. Entonces ya tenemos la libre que ha ingresado con los alimentos y podemos decir de fuente exógena. Y esta otra podemos decir que es de fuente endógena. Se han mezclado las dos fuentes, exógena y endógena. Y aquí la misma historia, lo que vamos a tener es, pueden escribir también de esta manera, a la guanina. Ya tenemos guanina libre. ¿Por qué se puede escribir de esta manera o de otra manera? También estudiarán en la bibliografía que les he dado, se llaman tautómeros. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre a continuación? A continuación, se elimina esta molécula. Se elimina con una adenasa, se llama. Se elimina el grupo amino. Aquí se elimina este otro grupo amino y la enzima se llama guanasa.
se elimina esto. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre a continuación? Pues permítame borrar ahora todo esto y a continuación la guanina y la adenina así libres. Sobre esto va a trabajar. Ahora, dije la eliminación del grupo amino. Entonces, con la eliminación del grupo amino, la molécula va a resultar en esto. Esta molécula ahora se llama hiposantina. Que con otra enzima que se llama la xantino oxidasa se va a transformar en una xantina. Muy bien. Si vemos ahora la transformación de la guanina libre cuando se elimina con la guanasa, entonces directamente va a entrar a la xantina. Y la xantina ahora, con la misma xantina oxidasa, va a terminar en la síntesis de un compuesto que ustedes ya lo conocen o han escuchado hablar mucho, y ahora les presento al famoso ácido úrico. Entonces, el ácido úrico, al fin de cuentas, proviene del metabolismo de los ácidos nucleicos. Y el ácido úrico es un ácido úrico que se va a eliminar del organismo porque no nos sirve. Pero hay algo interesante. El ácido úrico, en el ácido úrico, esta molécula tiene dos nitrógenos a este nivel. Este es el nitrógeno número 1 y este es el nitrógeno número 9. Tienen una característica ácida especial, con un pK muy diferente. Este tiene, o decir también lo mismo, un pH diferente, 10.3, y este tiene 1.73 en tema de pH. Hay diferencias muy interesantes. Ahora, a continuación, este ácido úrico va a ir a la sangre y de la sangre se va a eliminar el 80% aproximadamente por orina. Pero también es un componente que se va a eliminar por saliva, se va a eliminar por bilis, se va a eliminar por lágrimas y se va a eliminar por sudor. Tenemos que tener en cuenta que el ácido úrico que hemos explicado hasta ahora es de origen exógeno, o sea, de la dieta. Pero también vamos a hablar de que el ácido úrico
tiene el origen endógeno, o sea, es el ácido úrico que se forma dentro de nuestro mismo organismo. Y en un momento determinado todos los dos ácidos úricos se van a juntar para eliminarse del organismo. Este esquema nos representa la síntesis del ácido, de los ácidos nucleicos. Esta síntesis comienza con una enzima reguladora, la PRPP, fosforibosil pirofosfato quinasa. Entonces, esta es una enzima muy importante porque es una enzima reguladora de la síntesis de los ácidos nucleicos. ¿Por qué es reguladora esta enzima? Porque es una enzima que tiene un sitio alostérico muy importante, que significa que es regulada por el producto final. El producto final es el ácido que hemos hablado, el ácido adenílico y el ácido guanílico. Son los dos ácidos nucleicos. Cuando se sintetizan suficiente cantidad de estos ácidos y no se requieren más, entonces decimos el producto final es el que va a llevar el mensaje para cambiar la estructura de la enzima y la va a bloquear porque no necesitamos más. Entonces, esta regulación es muy importante. Sin embargo, cuando existen problemas, voy a hablar ahora de un problema genético. Uno de los problemas es alteraciones relacionadas con el cromosoma X a nivel de los alelos 21 y 27. Cuando existen problemas a estos niveles, sucede que la enzima se sintetiza, pero con un defecto en el sitio alostérico que no le permite ser inhibida por el producto final. Como no se puede inhibir esta enzima, sigue nomás trabajando. Y como sigue trabajando, pues sigue aumentando la cantidad de adenina y guanina como ácidos nucleicos. Y estos van a resultar en la producción excesiva de ácido úrico y el organismo tiene que eliminar el ácido úrico. Valga la pena también, en este momento que ya conocemos esta síntesis, cuando hablamos del ácido fólico y hablamos de la vitamina B12 en forma importante, nos habíamos referido a que el ácido tetrahidrofólico era muy importante en la estructuración de los ácidos nucleicos y al fin de cuentas estructuración del DNA y del RNA. Entonces vemos que trabaja a ese nivel, pero también trabaja a otros niveles. El otro nivel será aquí para completar el anillo y tenemos aquí el ácido tetrahidrofólico trabajando a esos niveles. Por eso dijimos que si aquí se falla el consumo de ácido fólico, entonces también va a haber alteraciones del DNA de todas las células y aquí es donde comienzan los problemas genéticos relacionados con la nutrición y con la mala alimentación por el mal consumo del ácido fólico. Por eso es que vamos a encontrar diferentes problemas relacionados con nacimientos de toda clase de malformaciones genéticas. Muy bien, en este momento, ahora, tenemos que pensar
en que el ácido úrico así como ácido úrico circula en la sangre, pero no circula solo por acción de las masas, lo que hablamos hace algunos días, ley de acción de las masas o simplemente masas. El ácido úrico debido al pH y la disociación que tiene esta parte de la molécula 5.3 de pH, entonces va a estar en relación con su sal, o sea, el urato de sodio. Así circulan en la sangre. En la sangre, al pH de 7.4, igual que el líquido sinovial, en cualquier lugar de las articulaciones, en el líquido cefalorraquídeo, en el líquido intersticial, entonces siempre estos dos componentes van a estar en igualdad de condiciones, o sea, van a mantener el equilibrio. Pero, ¿qué es lo que sucede muchas veces cuando hay procesos inflamatorios? Cuando hay procesos inflamatorios, ocurre de que el pH va a disminuir y a veces disminuye a menos de este 5.3. Entonces tenemos a veces pHs ácidos en las inflamaciones y ahí es donde el ácido úrico se va a precipitar. Y se va a precipitar así, en forma de tipo romboidal, pero a modo de pares. Entonces, estos son los famosos cristales de ácido úrico. Y eso es lo que se conoce con el nombre de gota. No solamente se precipitan a nivel de rodillas, entonces vamos a hablar de una artritis. Podemos decir artritis de origen gotoso. Entonces la gente se va a quejar de dolores articulares y generalmente empieza con dolores en el dedo gordo del pie, muy molestos, porque ahí es donde primero se va a sentir una inflamación de las articulaciones, porque ahí es donde se mantiene el peso de todo el organismo, por eso duele allá, pero no es específico, porque van a tener problemas de columna, dolores de codo, dolores de las manos, etcétera, de todas las articulaciones, y es un verdadero problema para el paciente. Entonces, ustedes desde el punto de vista de la nutrición tienen que estar bien informadas respecto a la producción de ácido úrico con alimentos de nivel exógeno. Entre los alimentos de nivel exógeno, los músculos, o sea, las carnes, especialmente las carnes rojas, son las que tienen más núcleo, por lo tanto tienen más DNA, por eso es que se prohíbe el consumo de carnes rojas en esta enfermedad. Pero pueden comer carnes blancas donde existe menos cantidad de músculos, con mucho núcleo, y está permitido aquello, pero aquí tiene que existir una correlación de trabajo. Ahora tiene que tener una correlación de trabajo con el médico, porque solamente con nutrición no van a poder solucionar el tema de gota. Tiene que haber lo que le llamo la correlación clínica nutricional. Entonces ustedes se van a encargar de
del tema de nutrición. Las historias clínicas nutricionales tendrán que estar conceptualizadas desde el punto de vista del consumo de alimentos con menor cantidad de núcleos. El médico va a trabajar de un modo diferente. Además de lo que ustedes sugieran, el médico va a trabajar utilizando drogas que van a eliminar la formación del ácido úrico. De ese tema vamos a hablar a otro nivel con otros profesionales, con los médicos. De tal suerte que con esta información ustedes tienen que trabajar inteligentemente en lo que llamamos la gota de origen exógeno. ¿Qué quiere decir eso? Gota que se les va a producir cuando consumen muchos núcleos en la dieta. Si le quitan aquello, el paciente va a mejorar. Y también se va a hablar de la gota endógena, porque hay pacientes que van a producir mucho ácido úrico, o se van a juntar los dos. Entonces, lo inteligente es que cada vez que el médico vaya a solicitar análisis de ácido úrico en sangre, lo mejor que pueden hacer es, para diferenciar si es un problema de la dieta o si es un problema endógeno, es que el paciente no coma carnes rojas por lo menos 3 días antes del análisis de sangre. Porque si le dicen de un día a otro análisis, siempre les va a dar aumentado, pero no van a saber si es exógeno o el tema es de la gota endógena. De tal suerte que la correlación clínica nutricional tiene que jugar un papel muy importante. Por lo tanto, les deseo éxito cada vez que piensen tratar a los pacientes con gota.